¿Por qué este libro? Tú nos traes de Gabriela Cabezón Cámara, qué padre apellido, ¿no? Cabezón Cámara. Las niñas del Naranjel, una autora argentina que por lo poco que conozco de ella hizo de todo, incluso periodismo, literatura, vendió seguros, ¿no? Es como, podría ser actriz, ¿no? Después de haber hecho todo esto, una vida entera de oficios y de cosas, tú nos quieres compartir este texto, Las niñas del Naranjel, por... Bueno, creo que es verdaderamente alta literatura. Antes, bueno, gracias, gracias por esa presentación, gracias por invitarme. Estoy un poco aterrorizada porque Perfecto. los quiero, los conozco y les tengo miedo. Y les quiero, y es verdad que hemos compartido aventuras teatrales muy queridas. Regresando a la pregunta, me parece que es alta literatura, de verdad, es fascinante cómo escribe. Es una historia además muy singular y tiene mucho sentido del humor el libro, además. Es la historia de un personaje, de una leyenda, bueno, no, es histórico, una monja alférez, es decir, en épocas de la llamada conquista de América. Es una mujer que nació mujer y vivía con unas monjas, se escapa del convento porque le queda chiquito y se vuelve alférez, es decir, hay una transición y después además se enamora de los pueblos originarios y es muy divertida, con un muy brutal también en su lenguaje y cómo cuenta muchas escenas cuasi escatológicas, pero bueno, de verdad creo que es alta literatura. Esa historia que pasó hace unos cuantos años, podría, 1590 y algo. podría ser una historia contemporánea, de alguna Bueno, manera. Es sí. decir, los propios seres humanos estamos viviendo esas transformaciones mucho más el día de hoy, ¿no? Mucho más abiertas. Mucho más sonadas. Y mucho más tranquilas, ¿no? Mucho más aceptadas también, ¿no? Desde otro... No, bueno, ahora ya hasta tenemos que tener cuidado con cómo las nombramos. Ahorita misma estaba yo como, ay, ¿cómo lo tengo que decir correctamente? No me vaya a equivocar. políticamente correcto, Sí. ¿no? Que sea todo bajo un cuidado de nuestra expresión lingüística absoluto y total, porque si no podemos ofender, ¿no? Ahora, yo quiero hacer hincapié en que, si bien es cierto todo lo que estamos diciendo del libro, de la corrección política, etcétera, quiero... Que no es nada políticamente correcto, por exacto, cierto. a eso voy. Que en las artes, y particularmente en la literatura, cuando algo se vuelve políticamente correcto, de alguna manera se vuelve un poco aburrido, es mi percepción. Porque falta algo de autenticidad. Es decir, hay algo en la corrección política que impide lo llano, lo rasposo, lo que llama o lo que convoca la reflexión, ¿no? Y digo todo esto porque tú eres una gran lectora, o sea, eres una actriz que de veras se come libros. ¿Esta es tu última lectura o una de tus últimas No, no es la lecturas? última, es una de ellas. Es que bueno, si hablo de las últimas, están un poco tremendas porque tienen mucho que ver con lo que estoy trabajando ahora en teatro. Háblalas. ¿Se puede saber? Sí. Pero bueno, nada más quiero decir, abonar que es muy irreverente, esa palabra. Ahorita Eso, es exacto. muy irreverente. Y sí tiene eso, claro, que no se cuida. Y la irreverencia no necesariamente está tratando de acusar o de lastimar a alguien, ¿no? O de ofender. Es irreverente, simplemente. Al que le quede el saco que se lo ponga, pero el día de hoy no podemos hacerlo. Leí una cosa interesantísima sobre Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Es decir, tenían como compañeros en este Mississippi de aquel entonces y gente que conocían esclavos negros. Y así se les llamaban, esclavos negros. No hay, no, las correcciones actuales del libro están tratando de corregir la letra No, si del vieras en este autor. libro cómo pone a los personajes a hablar, porque es distinto, porque no es ella, está poniendo a hablar a los personajes del tiempo que está queriendo imaginar, cómo hablan precisamente de las personas de los pueblos originarios que están invadiendo. No, es tremendo, es verdaderamente, lo hace sin ninguna reserva. Y eso hace que tú, lector, te claves muchísimo más en la realidad que está planteando. O sea, Claro, porque atrás está la mirada de la escritora que realmente lo que está haciendo Sí. es poniéndonos enfrente Eso. la cosa, pues. Espejeándonos en el presente. ahora, Padrísimo. en estas, hablando de tus gustos literarios, Marina, a mí me encantaría rápidamente, porque quiero hablar de muchas cosas contigo y que nos dé tiempo. Tienes un gusto Vamos a hablar rápido. y una predilección. Sí.
Quiero que nos hables un poco de tu gusto por los personajes grecolatinos, por la mitología, por los personajes griegos. ¿De dónde surge todo ese amor? Bueno, yo no sé, supongo que por el teatro, ¿no? Por ser una persona de teatro y porque para entender el teatro hay que voltear a ver hacia allá, ¿no? Y sí, he sido apasionada de visitar los mitos, pero sobre todo volverlos a entender desde esta mirada y ver por qué se escribieron en ese momento, en realidad qué estaban queriendo decir en ese momento y cómo tenemos que volverlos a pensar, incluso reescribir y un poco también de eso va de lo que estoy trabajando ahorita, la puesta en escena que estoy preparando, una de las anteriores que hice. Y sí, me encanta entender el mundo como desde el mito. Es como si el mito de alguna manera nos hubiera soñado y para podernos siempre estar espejeando. No caduca, ¿no? No caduca, pero sí hay que ser muy rudos y rudas para cortarle la cabeza al mito también, ¿eh? Porque también si lo tomamos tal cual, es brutal. Las cosas ¿No? fantásticas de la literatura también, y sobre todo en el teatro, es cuando uno desmitifica cierto tipo de cosas o personajes, ¿no? Cuando le quitas justamente el pedestal a esos que están subidos desde hace tantos años. Sí, un poco pasaba esto en La niña en el altar, ¿se llamaba? Ajá, La niña en el altar. Era la última obra de teatro que hiciste, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Háblanos un poquito de esto. Claro, esa es digamos, es la visión de una autora irlandesa que se llama Marina Carr, mi tocaya, que se ha dedicado mucho a eso, a escribir, reescribir ciertos mitos. Tiene Edipo, la nuestra pues es Ifigenia en Áulide y Agamenón, ¿no? Y por supuesto hay que pasar por Troya y hay que pasar por toda esta guerra que parece permear ahí el nacimiento de la literatura. Y sí, lo ve desde quien se está dando cuenta que de lo que ahí se está hablando es de la instauración del sistema patriarcal, que es el sistema de la violencia y el sistema de la guerra, y cómo venimos arrastrándolo y parece que no nos liberamos, ¿no? Y de esto estamos hablando hace más o menos como 8000 años, ¿no? Entre pitos y flautas, digamos, de estos cantos homéricos, ¿no? En donde se empiezan a juntar todas estas tradiciones orales y que eventualmente van a volcarse en este libro que quién sabe quién lo escribió, ¿no? Si fueron todas estas reuniones poéticas de estos cantos justamente, y lo hacían cantos para poder memorizarlos porque eran gigantescos, porque no había todavía cierto tipo de formas de escritura fáciles de recordar. Y llegan estos grandísimos personajes que están metidos en nuestro haber desde que nacemos, ¿no? Incluso antes de ser siquiera concebidos, ya existen estos personajes en Sí, nosotros. parece como que nacimos y nos siguen hablando y condicionando, y por eso creo que no podemos no dialogar con Claro. estas historias, que no podemos evitarlo. Pero además, si te fijas, estaba releyendo, por ejemplo, para hacer justamente La niña en el altar, las bodas de Cadmo y Armonía de Calazo, ¿no? Y de repente digo, wow, no manches, aquí esto está lleno de violaciones, feminicidios, niños, hombres lanzados a la guerra desde su temprana edad, y todo revestido de una poética y un aparente Maravilloso. erotismo. Ajá. Como si todo fuera Las así. ninfas ahí desnudas corriendo por el bosque, qué cosa más erótica, y las van violando una por una, ¿no? Es correcto. Y nos damos cuenta que los seres humanos que habitaron este mundo hace esos tantos miles de años, quizás hasta más, y los que van a venir, son un poquito iguales, ¿no? Uno releyendo grandes textos como la Ilíada, por ejemplo. En la Ilíada no hay un solo personaje bueno. Todos son unos hijos de la chingada. Todos jalan agua para su molino. Hay uno que medianamente se separa, que es Héctor. Pero medianamente. El resto son todos unos hijos malditos y traidores y asesinos. Y no hay uno que se salve, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú ves esto y haces una comparación al día de hoy con nuestras propias historias políticas o nuestros familiares más cercanos, no hay que irnos tan lejos. Ves reflejado esto y dices, caramba, no hemos aprendido nada. Pero además, si piensas que la supuesta guerra de Troya ocurrió muchísimo antes de que se escribiera la Ilíada y la Odisea, estaba leyendo un libro, y no me voy a acordar ahorita del autor, y qué mal, pero se llama Esquilo, y hace una reflexión acerca de
como de dónde surgió la necesidad de escribir estos primeros textos y habla de que realmente Grecia, o lo que en ese entonces, o lo que ahora llamamos Grecia, que todavía no se llamaba así, decide escribir esta historia por la culpa brutal de haber cometido un genocidio, que eso es lo que fue Troya al final, ¿no? Esta guerra que duró 10 años y que se fueron todos estos a morir ahí para acabar hasta la última gota de sangre de todo un Troya. pueblo, ¿no? Destruyamos Troya. Ajá, acabemos con Troya. Una suerte de esto que siempre se ha dicho, ¿no? Que la guerra siempre, las historias la cuentan los vencedores. Pues sí. Entonces al final pues está contada de esa manera, por algo están expiando, como bien dices, y algo Sí. tiene que ver con, habrá que discernir, por eso me parece súper pertinente que de pronto se lleven todas estas cosas, las revisiones que haces de esos textos, que no acabe tu pasión por llevarlas al teatro, que yo digo, Marina, es que de verdad tiene algo con los griegos, ¿no? Porque siempre va a estos personajes y encuentras lo que bien decías, siempre somos eso, bueno, pareciera que hay una disertación de la naturaleza humana repartida en toda esta paleta de personajes, estamos hablando de que son unos hijos de tal por cual, Sí. pues pareciera también que pues eso somos y que el lado virtuoso del ser humano queda para más al rato, ¿no? Claro, y hablemos del lado virtuoso, sin antes recordar que un Agamenón del día de hoy podría ser Netanyahu, con toda tranquilidad. Ahí está. Acabemos con un pueblo que se llama Palestina.